Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, temperatura ambiente, altitud y rendimiento. ¿Cuánto afectan? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Según grabo este episodio, pues se ha celebrado recientemente la carrera Transvulcania, o mejor dicho, las carreras en 3 distancias de Transvulcania. Y esta edición pues ha estado muy marcada por la meteorología. Aparte de que al menos la ultra contiene, sí, yo diría que la maratón también contienen una sección relevante de la carrera por encima o en el entorno de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces la prueba de que ha estado marcada por la mala meteorología, es decir, frío, lluvia, viento, esto sobre todo ha afectado a la maratón y a la ultra, pues es que en esas 2 distancias, si en el año 2024 la proporción o el porcentaje de DNF, o sea, de abandonos en la maratón fue un 3%, este año ha sido 22%. Si fue 16% en la ultra, este año ha sido también 22%. O sea, en un caso ha crecido 19 puntos, en el otro caso ha crecido 6 puntos. Y en ambas carreras, pues estamos hablando de que una de cada 5 personas pues ha tenido que abandonar debido, lo he dicho, frío, viento, lluvia. Y bueno, también está esa característica intrínseca de la carrera, o sea, con independencia de la edición, de que al menos la maratón y la ultra pues tienen una sección, un segmento de unos cuantos kilómetros en el entorno de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, entonces, debido a esta circunstancia, pues se me ha ocurrido indagar un poco sobre los efectos tanto de la altitud como de la temperatura ambiente, sobre la fisiología, en primer lugar, y, por consiguiente, sobre el rendimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a revisar un par de estudios que he encontrado y que no ha sido una búsqueda exhaustiva, pero ni sé si son exactamente los mejores para ilustrar estos fenómenos, pero me han gustado por las razones que voy a explicar. Respecto a temperatura ambiente, pues he encontrado un estudio que ha analizado no sé cuántas ediciones, desde 1972 hasta 2018, todas esas ediciones del Maratón de Boston. Maratón de asfalto, pero bueno, nos sirve en este caso para investigar los efectos de la temperatura ambiente. Y estamos hablando de casi 600.000 performances. Esa es la razón por la que me ha gustado este estudio. Performances además de todos los niveles, porque ahí en esas 600.000 ejecuciones o 600.000 carreras está también, claro, el hombre y la mujer que ganan. Entonces podemos ver, como son muchos años y la temperatura ambiente ha ido variando con los años, podemos ver el efecto de distintas temperaturas ambientes y sobre distintos niveles de rendimiento. La masa popular, si queréis, o el conjunto de maratonistas, y por otro lado, quienes ganan. Entonces podemos ver si hay efectos distintos o separados según el nivel de rendimiento. Por eso me ha gustado, porque es una muestra muy amplia y porque abarca distintos niveles de rendimiento. El otro estudio es en ciclistas y en este caso para ver los efectos de la altitud. ¿Por qué me ha gustado ese estudio? Pues bueno, aquí no obtendríamos distintos niveles de rendimiento porque se ha hecho analizando los registros de potencia de vatios de 33 ciclistas profesionales. En este caso estamos mirando solo efecto élite, pero hay un par de cosas interesantes. Para empezar, son 7 años de registro de entrenamientos y competición. Entrenamientos y competiciones llevadas a cabo a distintas alturas. Eso es lo que nos permite ver, sabiendo cuáles son tus mean power output, o sea, tu mejor registro de potencia de medio minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, pues cómo esos mejores registros se ven afectados cuando esos esfuerzos se llevan a cabo a diferentes alturas. Bueno, nos permite ver el efecto de la altura, pero también, y por eso es por lo que he elegido este estudio, ver el efecto de tu condición.
Y con condición no me refiero al nivel de forma física, sino si naciste a nivel del mar o en altitud. Porque en este caso no se especifica el equipo, pero yo diría que es el Movistar de ciclismo. Entonces, si no me equivoco, pues ahí hay miembros del altiplano, de los Andes, vaya, o sea, de Colombia, de Bolivia, de Perú. Bueno, no sé exactamente cómo está compuesta la plantilla del Movistar, pero estos países andinos, pues sí que hay gente de allí, nacida en el entorno de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y que entrenan y compiten también a distintas alturas. Entonces, en este otro caso, veremos para nivel élite cómo afecta la altitud al rendimiento y sabiendo o de forma separada si naciste a nivel del mar o en altitud. Bueno, como siempre, os dejaré los links a estos dos estudios en las notas del episodio. Entonces, aprovechando, ya digo, esa circunstancia, esa reciente, según grabo esto, Transvulcania, marcada por la mala meteorología, y bueno, además una carrera que en sus distancias maratón y ultra tiene tramos o un segmento grande en altitud, aprovechando esta circunstancia, pues vamos a ver qué efectos tiene tanto temperatura ambiente como altitud sobre nuestro cuerpo y eso, a su vez, sobre el rendimiento. Bueno, pues ese es el tema de hoy. Temperatura ambiente y el estudio en la maratón de Boston. Temperatura ambiente. Bueno, como ya sabréis, para funcionar, vamos a decir correctamente, pues nuestro cuerpo necesita que su temperatura central, el core temperature, o sea, del tronco y cabeza, y donde están alojados los órganos vitales, la temperatura central, el core temperature, pues debe estar en unos rangos que si se superan por arriba o por abajo es cuando se puede ver afectado el funcionamiento del cuerpo y en consecuencia el rendimiento. Cuando hay frío ambiente, claro, eso antes o después va a enfriar también esa temperatura central. Entonces, como protección, el cuerpo reacciona con varias cosas. Uno de los mecanismos o las respuestas es la vasoconstricción. Es decir, que hay menos flujo sanguíneo a la periferia. Claro, lo que decimos, para proteger el centro, órganos vitales, tronco y cabeza. Entonces ahí es donde va a quedarse la sangre y va a haber menos flujo a las extremidades. Entonces, esas extremidades van a funcionar peor y si estás corriendo, pues eso no interesa, ¿no? Pues las extremidades serían las piernas o bueno, incluso brazos, manos. Eso va a funcionar peor. También va a ocurrir que la tasa metabólica aumenta. Si queréis, el esfuerzo aumenta y no solo por el correr, sino porque también va a haber energía destinada a calentar el cuerpo. Pues por ejemplo con escalofríos o con el vello de punta. Como digo, hay energía no solo destinada al desplazamiento, sino a recalentarnos, por protección. Por último, esto, aunque también es individual, pero puede afectar a el RP, o sea, rating de percepción de esfuerzo. O sea, que sientes que te está costando más desplazarte cuando hace frío, aunque esto es individual. Esto no es tan sistemático como, por ejemplo, con el calor, que vamos a ver, pues mira, justo ahora. Entonces, en frío, en esencia, hay una competición. Por un lado te quieres mover, por otro lado te quieres calentar. Con el calor algo parecido. En este caso, la sangre, en lugar de quedarse en el centro, se va a ir a la periferia. ¿Para qué? Para enfriar esa sangre. Sale del centro para la periferia porque en la periferia se puede enfriar. También se produce sudoración. En este caso sería la parte líquida de la sangre, el plasma, pues se evapora en forma de sudor. Entonces, tanto por esa sangre en la periferia como por la sudoración, es como perdemos, que es lo que interesa ahora, temperatura central, porque ahora queremos enfriar. Claro, entonces, esa competición, que también ocurría antes, ¿no? Energía para recalentarnos, energía para movernos, pues aquí, ¿cómo se produce esa competición?
Pues por un lado necesitamos flujo de sangre en las piernas, pero aquí, y en el corazón. Y entonces, va a haber ahí un conflicto en la distribución del flujo sanguíneo, pues porque parte está destinado al enfriamiento, a ese llevar a la periferia, a ese sudar, y parte está destinado al movimiento. Pues ahí está el corazón, están los pulmones y están las piernas moviéndose. Claro, también por esa sudoración y esa evaporación de la parte líquida del plasma, la parte líquida de la sangre, del plasma sanguíneo, pues vamos a perder volumen plasmático, y entonces vamos a tener que compensar eso con acelerar el ritmo cardíaco. O sea, que se sube el pulso no porque esté subiendo la intensidad del esfuerzo, sino porque hay menos sangre. Entonces, para llevar oxígeno y nutrientes a la misma tasa, pues tiene que bombear más. Es el drift cardíaco. Y aquí sí, yo creo que es más sistemático que el RP, el rating de percepción de esfuerzo, pues en estas condiciones, pues aumenta. Como decía, en definitiva, sea frío, sea calor, para mantener esos rangos donde funciona bien el cuerpo, pues hay una competición por calentar o correr, en el caso del frío ambiente, por enfriar o correr en el caso de la temperatura del calor ambiente. Y la prueba, pues es, por ejemplo, este estudio que analiza las ediciones desde 1972 hasta el año 2018 de la Maratón de Boston, y que se ve, como digo, en conjunto han sido casi 600.000 performances, y si nos quedamos solo con hombre que gana, mujer que gana, pues en total 94 runners, o maratonistas. Vale, en concreto, 9% peor tiempo en meta, 4% peor tiempo en meta, por respectivamente calor y frío en populares, seas hombre o mujer. Repito, cuando hace calor ambiente, y en este caso hablamos de desde 16 grados a 24 grados centígrados, eso es lo que hubo no más en Boston. Cuando hace entre 16 y 24 grados centígrados de temperatura ambiente, tu tiempo en meta es 9% peor que si la temperatura ambiente fuese entre 8 y 15 grados. Que eso sería, digamos, temperatura neutra. Vale, cuando hace frío, que sería entre 0 y 7 grados de temperatura ambiente, grados centígrados, ahí el tiempo en meta es 4% peor. Esto en la masa o en el conjunto, esos casi 600.000 performances, seas hombre o mujer. Vale, nos vamos a élite, y con élite me refiero hombre que gana, mujer que gana. 94 maratonistas. Pues aquí calor fue 11% de perjuicio sobre el tiempo en meta, o 4% calor, de perjuicio en tiempo en meta, según si eres hombre élite, mujer élite. Y respecto a frío, solo 1%. Recapitulamos: populares, calor, que es entre 16 y 24 grados, 9% de deterioro en el tiempo. Frío, que es entre 0 y 7 grados, 4% de deterioro en el tiempo en meta. Todo esto comparado con temperatura, vamos a decir, neutra, que es entre 8 y 15 grados centígrados. En élite, o sea, hombre que gana, mujer que gana, pues calor afecta 11% a hombres, 4% a mujeres. Frío, 1% a hombres o mujeres. Así pues, las dos cosas, sea frío, sea calor, afectan. Punto número 1. Punto número 2. Afecta más el calor. 9%, 11, 4%. Bueno, afecta más a élite y más a hombres. Vale. Sí. Como acabo de decir, el calor es peor que el frío. Lo es peor todavía en los hombres élite. Para una maratón de asfalto, el frío sería malo, pero no tanto como el calor. Y ese calor, a quienes más afecta, es a hombres élite. ¿Cómo se puede explicar esto? Pues porque llevan seguramente más intensidad relativa,
O sea, no solo es que vayan más rápido, sino que van más rápido también según, si queréis, su ritmo van, a un mayor porcentaje de su velocidad aeróbica máxima. Pues imagínate si tú corres la maratón, no sé, al 75% de tu velocidad aeróbica máxima, pues los hombres élite igual lo hacen al 85%. Vale, y claro, si llevan más intensidad relativa, como digo, no solo intensidad bruta, porque van a 2,55 y tú vas a 4,15 minutos el kilómetro, sino que también relativa, porque eso está más próximo a su velocidad aeróbica máxima. Vale, entonces claro, más intensidad pues equivale a más carga interna, en este caso a más temperatura, más aumento de la temperatura central. De hecho, también hay un estudio de 2024 donde se les dan unas píldoras, también corredores de maratón, de asfalto, maratonistas, vamos a decir, pues son hombres y mujeres, en este caso populares, ingieren una píldora que después se excreta, pero durante las horas que permanece en tu cuerpo, pues registra la temperatura central. Y ahí se vio también picos, durante la prueba, picos de entre 39 y 41 grados centígrados de temperatura central, y eso que la temperatura ambiente era 11 grados centígrados, o sea, fresquete. Pues entre 39 y 41, y eso que eran populares. De hecho, esta es una de las funciones del entrenamiento en calor, junto con el aumento del volumen plasmático y la hemoglobina. A ver, rápido repaso por esto, que creo que ya lo hemos abordado alguna vez, y que si queréis, si hay interés, podríamos dedicar un episodio en exclusiva a esto. Esa gente que hace 1, 2, 3 sesiones de 1 horita, por ejemplo, corriendo en cinta en habitación cerrada y con calefacción, ya digo, 1, 2, 3 sesiones a la semana de 1 hora, cosas así, corriendo suave en términos de ritmo, pero claro, en esas condiciones de calor, ¿qué es lo que buscan? Que aumente mucho la temperatura central, pues esos 39, incluso 40 grados de temperatura central. ¿Por qué? Eso te va a hacer sudar mucho y después, o con el tiempo, por supuesto, después de la sesión te rehidratas y así con el tiempo irá aumentando tu volumen sanguíneo. Plasmático, quiero decir, volumen plasmático, o sea, la parte líquida. El cuerpo detectará que hay más líquido y entonces para compensar creará glóbulos rojos, aumentará la masa de hemoglobina para que esté esa ratio equilibrada. Aparte también te acostumbras a correr en calor, con lo cual el RPE pues no se ve tan afectado corriendo en estas condiciones. Y también, claro, contar con mayor volumen plasmático te va a hacer sudar de forma más eficaz. Que sudar, como vimos antes, es el mecanismo, o uno de los mecanismos principales para bajar la temperatura central. Bueno, en fin, que el calor es más perjudicial para el rendimiento que el frío, y sobre todo cuanto más recalientes tu cuerpo, que significa que eres muy capaz de alcanzar a altas intensidades y mantener esas altas intensidades. Bueno, ¿qué ocurrió en Transvulcania? Por recoger esta noticia, entre comillas, de actualidad, porque es de actualidad según grabo esto, no cuando está emitiéndose y estás escuchando este episodio. Pero bueno, en Transvulcania lo que pasó es que hubo frío, lluvia y viento, y entonces muchas hipotermias, o sea, buena parte de esos 22% de abandonos, tanto en ultra como en maratón, pues seguramente eran por casos ya de hipotermias, o sea, de que la temperatura central, incluso con todos los mecanismos que hayas utilizado, mecanismos si quieres fisiológicos y mecanismos, no sé si decir prácticos, pues porque te pongas un cortavientos o una chaqueta impermeable, guantes, etcétera, te cubras la cabeza, incluso con mecanismos de uno y otro tipo, pues hubo hipotermias. No sé, no me consta cuántos de esos 22% pues fueron hipotermias puras y duras, pero bueno, una parte relevante supongo pues lo fue. Claro, aquí es que no solo es que haga frío ambiente, sino que encima agua fría y viento, porque son otros agentes que contribuyen a una retirada de la temperatura central e incluso más rápida. O sea, lo más rápido sería el agua. Si tú te sumerges en agua fría, eso es mucho más enfriante, vamos a decir, que estar
a la misma temperatura, pero al aire. Y el viento, pues también eso, multiplica el poder, vamos a decir, enfriador del propio ambiente. Bueno, eso era temperatura ambiente. Vamos ahora con altitud y para esto, para saber efectos concretos o los números, pues este estudio de ciclistas que ya presenté antes, ciclistas profesionales. Bueno, para empezar, he dicho antes que Transvulcania tiene una sección que en la ultra, si no me equivoco, va desde el kilómetro 32, 32 quiero decir, al 61, segmento desde el kilómetro 32 al 61, que va en el entorno de los 2000 metros sobre el nivel del mar, pues no sé, 1900, 2000, 2100 y hasta los 2400, cosas así. Y de hecho, la ganadora de la edición de 2024, que por cierto, este año se retiró con hipotermia, en 2024, ganadora con récord, que fue Ruth Croft, ella en una entrevista previa a la edición 2025 confesaba que el peor momento de 2024 fue precisamente ese tramo en altitud, para el que parece ser no estaba suficientemente bien aclimatada y sí que notó pues que las piernas le pesaban, que no le respondían normalmente. Si hablamos de la maratón, pues ya no sé de qué kilómetro a qué kilómetro va, pero ese segmento es el mismo. Vale, ¿qué es lo que ocurre en altitud? Pues que hay misma proporción de oxígeno en la atmósfera, pero hay menos presión atmosférica, entonces nos cuesta más captar el oxígeno. Quizá una analogía para entender esto es, pues por ejemplo, un bote de pasta de dientes. Aunque esté recién abierto y esté lleno, para que salga más o menos pasta de dientes, pues si aprietas más, sale más. Si aprietas fuerte, sale mucha. Si aprietas flojo, sale poco. Claro, misma proporción porque el bote está lleno, pero en función de la presión que ejerces, pues sale más o sale menos. Y es más fácil o más difícil captar, en este caso, pasta de dientes. Pues lo mismo, la proporción en altitud del oxígeno es igual, pero por esa menor presión nos cuesta más captar el oxígeno. Entonces, claro, si no podemos utilizar tanto oxígeno o tan rápido, con tanta facilidad, vamos a tener que recurrir a la vía rápida de obtención de energía, que es la vía glucolítica, que no utiliza oxígeno, que quema glucosa directamente, para obtener menos energía, pero de manera más fácil, más rápida. Menos pasos, no interviene el oxígeno. Bueno, entonces, igual que cuando incrementamos el ritmo, por ejemplo, corriendo, claro, la demanda energética es más rápida y por eso aumenta la participación de la glucólisis, pues aquí no porque estés corriendo más rápido, sino porque es más difícil captar el oxígeno, pues necesariamente has de recurrir en mayor medida a esa otra vía de obtención energética. Entonces, aunque vayas caminando, es como si estuvieras corriendo, para entendernos. Claro, entonces al esfuerzo propio de correr se suma que en altura pues hay, digamos, esa intensidad impuesta de forma exógena. Claro, esto se traduce, pues, entre otras cosas, claro, cambian también las necesidades pues, de ingesta de carbohidratos. Bueno, entre otras cosas. Y bueno, y de nuevo, pues lo mismo, va a aumentar el RPE, la percepción de esfuerzo, pues porque, ya digo, al mismo ritmo, en altitud es un estrés extra. En resumen, sea frío, sea calor o sea altitud, lo que estamos viendo es que impone un estresor adicional al esfuerzo propio del correr, pues el ambiente impone un estresor extra y por lo tanto el esfuerzo es extra. Vale, pues ¿qué es lo que se ve en estos 33 ciclistas profesionales? VO2 max entre 78 y 79 mililitros km en promedio. Esto es un indicador claro de que estamos hablando de élites. Pues se los sigue durante 7 años, o mejor dicho, se analizan, porque eso se va grabando, por supuesto, ¿no? Los coaches pues van grabando todos en Training Peaks o plataforma equivalente,
registros de potencia, tanto de entrenos como de competiciones, pues lo que hacen es de 7 años de registro, pues van a analizar por separado parte del equipo que son nacidos a nivel del mar o equivalente, pues imagínate, si han nacido en Comunidad de Madrid, en España, pues eso está más o menos, si no me equivoco, 700 metros sobre el nivel del mar, o sea que no es exactamente nivel del mar, pero bueno, eso no se consideraría efectos fisiológicos a altitud. Entonces aquí, por redondear, todos aquellos que hayan nacido pues, en Madrid, en Castilla-León, Castilla-La Mancha, en España, o en Europa, me da igual, en Francia, bueno, se los categoriza como nacidos a nivel del mar, y quienes hayan nacido y se hayan criado en el entorno de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues por ejemplo Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, pues se los considera Highlanders, así los llaman. Lowlanders, Highlanders. O sea, low, nivel del mar, high, altitud. Bueno, pues globalmente, después vamos a ver un poco de desglose, pero globalmente la pérdida del rendimiento cuando, con independencia de que seas Lowlander o Highlander, cuando una etapa, por ejemplo, del Giro o del Tour de Francia se desarrolla en buena parte por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues etapas en los Alpes, por resumir, globalmente, seas low o highlander, 15% de pérdida del rendimiento. Ahora es mayor en lowlanders, 19%, que en highlanders, 11%. 11%. Claro, si ya vamos al desglose, vamos a ver distintos tipos de esfuerzos de 30 segundos, de 5 minutos, de 10 minutos, que como ya hemos explicado alguna vez, serían más o menos 30 segundos sería tu capacidad glucolítica, 5 minutos sería tu potencia asociada a consumo máximo de oxígeno, 10 minutos podría ser más o menos tu FTP, que más o menos sería con un factor corrector, pero bueno, sabiendo la potencia media máxima que puedes sacar en un esfuerzo de 10 minutos, aplicando un cierto factor corrector, podríamos obtener el FTP, que sería la potencia media máxima que puedes sostener durante esfuerzos de 1 hora. Bueno, llevado al correr, pues un esfuerzo de 30 segundos podría ser tu velocidad de 200 metros lisos, 5 minutos sería tu velocidad aeróbica máxima, pues más o menos tu ritmo promedio en 2.000 metros, y 10 minutos, bueno, por redondear, pues podría ser tu ritmo 5K, tu ritmo 10K. A ver, obviamente nadie hace el 5K en 10 minutos, pero bueno, para entendernos. Vale, pues si vamos al desglose, fijaos qué interesante, esfuerzos de 30 segundos, hechos a nivel del mar, hechos en altitud. Para los Highlanders no hay pérdida de rendimiento, para los Lowlanders 16% pérdida de rendimiento. Vamos a esfuerzos de 5 minutos. Para los Highlanders, los hechos en altitud suponen un 4% de pérdida de rendimiento. Para los Lowlanders, 16%. Vamos a esfuerzos de 10 minutos. Para los Highlanders, los hechos en altitud, supondrían una pérdida de rendimiento de 8%. Para los Lowlanders, 15%. Ya soy consciente de que acabo de soltar una ristra de numerajos que supongo han sido imposibles de seguir, pero vamos a intentar darle un poco de sentido a lo que acabo de recitar así a toda velocidad. Esfuerzos realizados en altitud, es decir, en el entorno de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, te impiden sacar los mismos vatios que los realizados a nivel del mar. Esto tanto si naciste en altitud como si naciste a nivel del mar. O sea, etapas de los Alpes, para entendernos, sacas menos vatios que etapas a nivel del mar, seas del altiplano o seas europeo, también para entendernos, es una simplificación. Vale, pero si distinguimos esfuerzo 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos, los de 30 segundos, los Highlanders, no les afecta. Sí
a los lowlanders. 5 minutos les afecta a todos, pero más a los lowlanders. Esfuerzos de 10 minutos les afecta a todos, pero más a los lowlanders. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia según el tipo de esfuerzo? Podemos, por resumir, entender que 30 segundos sería anaeróbico y 5 minutos y desde luego 10 minutos sería aeróbico. Ya hemos dicho 1000 veces que esta nomenclatura no es del todo correcta, que es una simplificación, pero seguro que sirve para entendernos. Claro, entonces, en esfuerzos aeróbicos parece que los Highlanders están, entre comillas, menos protegidos. Cuanto más largo es el esfuerzo, menos pueden demostrar esa adaptación natural, vamos a decir. Cuanto más corto es el esfuerzo y más anaeróbico, más pueden demostrar esa protección o esa adaptación natural. Vamos a hacer balance de todo cuanto hemos dicho en este episodio. Calor, ambiente. Frío, ambiente. Altitud afectan a la fisiología y al rendimiento. Calor y altitud entre un 10 y un 15%. Por resumir todo lo que hemos dicho. Frío moderado, o sea, temperaturas, dijimos antes, de entre 0 y 7 grados centígrados y no hemos metido ahí viento y no hemos metido ahí lluvia, pues ahí el deterioro sería más contenido, entre 1 y 4%. Calor, 10%. Altitud, 15%. Frío, ambiente moderado, entre 1 y 4%. O sea que lo que más afectaría sería la altitud, con independencia de dónde hayas nacido. Lo siguiente sería calor, más aún a élites y a hombres, seguramente porque son capaces de alcanzar una intensidad relativa mayor, lo que razonábamos antes, y el frío afecta, pero menos, entre 1 y 4%. Y aquí, tanto si eres hombre como si eres mujer, como si eres popular, como si eres élite. Respecto a la altitud, pues, como era de esperar, si naciste a nivel del mar y no cuentas con esa adaptación, digamos, natural, pues, si no eres Highlander, eres Lowlander. Cuando lleves a cabo etapas o segmentos de carrera en altitud, pues te afectará más. Y en esfuerzos aeróbicos es cuando se observa, o sea, esfuerzos, vamos a decir, largos, por resumir, en esfuerzos largos es como la altitud afecta más. Lógicamente, claro, en un sprint de 30 segundos, de todas, el oxígeno tiene un papel pequeñito, porque casi toda la energía va a venir del sistema de fosfágenos y de la glucólisis, una pequeñita parte será del sistema oxidativo. Entonces, claro, cuanta menos participación del sistema oxidativo, menos importa la disponibilidad de oxígeno. O sea, esto era lógico, pero bueno, los datos pues así lo demuestran. Que los Highlanders, pese a estar, entre comillas, protegidos, lo están menos en esfuerzos de 10 minutos. Esfuerzos de 30 segundos ni siquiera les afectaron al rendimiento. Una implicación de todo esto es que si vas a competir en calor ambiente, en frío ambiente o en altitud y quieres rendir, idealmente deberías hacer algún tipo de adaptación a estas condiciones, cosas de las que hemos hablado en otros episodios. Quizá no es hoy el día para ahondar en eso, así que creo que podemos dejarlo aquí. Espero haber aportado algún dato de interés, algo que os sea útil. Fe de erratas. Revisando los números del estudio del maratón de Boston, pues caigo en la cuenta de que cometí un error o un par de errores de cálculo y por tanto la interpretación de esos datos y las implicaciones que se derivan pues están equivocadas.
Todo o buena parte de lo dicho se mantiene. Todo lo dicho referido a calor, a frío, bueno, por supuesto a altitud, que eso es otro estudio. Ya digo que me he equivocado hablando sobre el del maratón de Boston. Todo lo dicho de altitud se mantiene, casi todo lo dicho de calor y frío se mantiene, pero vamos a tener que matizar un par de cosas. Para empezar, calor y frío afectan al rendimiento. Esto se mantiene. Ocurre así tanto en populares como en élites, tanto en hombres como en mujeres, y el calor es más perjudicial sobre el rendimiento que el frío. Estos 3 puntos que habíamos señalado no cambian. Pero el porcentaje de deterioro de los finish time pues es donde no he sido preciso o no he sido correcto. En populares, el deterioro en el finish time debido a meteo, más bien concretamente temperatura ambiente. En populares, el frío afecta un 4% a los tiempos, el calor un 7%. Entonces, como veis, calor es peor que el frío. Ahora estamos hablando para populares. 4% frío de deterioro en los tiempos, 7% de deterioro en los tiempos calor. Élites, 1% el frío, 4% en calor. Y como veis, no estamos distinguiendo hombres y mujeres porque viene a ser lo mismo, tanto en populares como en élite. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los élite son menos, sean hombres o mujeres, se ven menos afectados por el frío y menos afectados por el calor que populares. Dentro de que calor es más perjudicial que el frío, esto es común a ambos grupos de rendimiento, pero los cambios en la temperatura ambiente afectan menos a los élites. Y habíamos dicho antes que los élites son más capaces de adoptar una mayor intensidad relativa y mantener esa mayor intensidad relativa. O sea, son capaces de ponerse a un porcentaje de su velocidad aeróbica máxima, por resumir, bueno, por tomar un parámetro, a un mayor porcentaje de su máximo y aguantar ahí por más tiempo. Esto, claro, va a implicar un mayor recalentamiento de la temperatura central. Entonces, ¿cómo si están alcanzando mayores temperaturas centrales de forma intrínseca porque llevan un ritmo relativo mayor? ¿Cómo es posible que entonces el día de carrera que haga calor les afecta menos? Pues la única explicación, y esto no lo dice el paper solo presenta los datos, pero lo que entiendo yo o se me ocurre interpretar es que precisamente como también en entrenamientos alcanzan esas mayores intensidades relativas y las mantienen por más tiempo, cuando hacen trabajos de intensidad, o cuando hacen una tirada larga progresiva, bueno, cualquier forma de trabajo de intensidad, claro, eso los prepara. De alguna manera los aclimata. Es como si estuvieran haciendo, sin hacerlo, heat training, o sea, entrenamiento en calor. Porque por la intensidad que alcanzan en entrenamientos ya suben la temperatura, pues eso, a 39, a 40 grados, la temperatura central, de manera que cuando el día de carrera la temperatura ambiente es mayor, entre comillas, ni se enteran, porque eso es lo que ya han estado experimentando. Entonces, habíamos dicho, calor y frío afectan, y lo mantenemos. Habíamos dicho, esto ocurre así en populares y en élites, y lo mantenemos, tanto en hombres como en mujeres. Que el calor es más perjudicial que el frío, sigue igual. Ahora, frío afecta 4% a populares, 7% el calor a populares. Frío afecta 1% a élites, calor afecta un 4% a élites. O sea que los élites son menos sensibles a los cambios de la temperatura ambiente. Y mi hipótesis es porque como ya en entrenos se están sometiendo a altos niveles de intensidad relativa, o sea, si queréis, están forzando la máquina, pues como eso es, entre comillas, su pan de cada día, pues que el día de carrera cambie lo que hay alrededor, pues no los altera demasiado. ¡Hala! A pisar setas.